9:47, Voces del Poder, así lo indica la música en CNN Chile Radio, y vamos a saludar a los panelistas que nos acompañan en esta mañana de día jueves. En primer lugar, don Cristian Bonkever, ex ministro, ex diputado, ex convencional, ex concejal también por Ñuñoa, hace muchos años, y miembro de RN. Cristian, bienvenido, buen día. Encantado, gracias. Gracias por estar acá. Y Joaquín Orellana, analista político y miembro del directorio del Centro Democracia y Comunidad. Joaquín, ¿qué tal? Buen día, José. Ya varias veces en Voces del Poder. Sí, ¿Cómo te has sentido en este espacio? No, tremendo. ¿Todo bien? Bien. Perfecto. Partamos analizando sin duda la noticia del día de ayer, la absolución de todos los acusados en el caso SQM. ¿Cómo califica, Cristian, la decisión del tribunal? A ver, yo soy abogado, entonces uno siempre tiende a respetar los fallos, etc. Sí. Pero es bien intenso lo que ocurrió, porque SQM marcó no solamente una arista política, sino que también de acuerdos importantes, de mejoras en el financiamiento de la política, en el límite del gasto electoral. Me acuerdo haber yo estado en el Congreso en esa etapa donde tuvimos que hacer reformas importantes que hoy día están vigentes y que permiten tener campañas más reguladas, más ordenadas, con control de gasto. En fin, hubo una serie de reformas políticas que surgieron en torno a esto. Esto fue una hecatombe, recordemos que no fue solamente SQM, fue Penta, Corpesca, en algún minuto también. Hay personas, bueno, hay un senador que cumplió condena por esto también, a partir de todas estas investigaciones. Entonces, fue muy determinante y efectivamente después de tantos años, lo decía Pablo Longueira, yo llegué a este juicio con 2 nietos y ahora tengo como 10. 20. O 20 nietos. Sí. Los testigos murieron. 17 testigos. 17, se les olvidó, claro, después de 17 años las cosas se olvidan. Entonces, da cuenta de un problemón de la Fiscalía. ¿Es un fracaso, es un bochorno para el Ministerio Público? Total. O sea, ¿cómo yo no soy experto en materia de persecución penal, pero efectivamente alargar un juicio en estas circunstancias es de mucha responsabilidad de la Fiscalía. La Fiscalía llevó este tema a este punto. Y si lo alargó tanto era porque se suponía que tenía las pruebas suficientes como para poder hacer algo distinto. Entonces, ponen entredicho todo el sistema. Bien por quienes estaban siendo perseguidos y se absuelven, bien por ellos, porque lógico, un grado de felicidad, de cumplimiento y de objetivos, más allá de los años que estuvieron metidos en este baile. No voy a calificar si son o no son responsables, es un asunto que la justicia ya determinó, es un asunto muy distinto, bien por ello y me alegra, porque además son de todos lados, pues hay de derecha, de izquierda, de transversal. Sí, pero lo cierto, Joaquín, es que no todos los políticos que en algún minuto fueron sindicados como parte de este financiamiento irregular de la política, que digámoslo, cruzó todo el arco político, o al menos casi todo el arco político de la época, no todos esos políticos fueron llevados a juicio. Eso por una parte. Aquí hablamos de 8 acusados versus una gran cantidad de políticos que en algún minuto salió de la lista, se criticó en su minuto el rol del Servicio de Impuestos Internos, etcétera. O llegaron a acuerdo. O llegaron a acuerdo. Sí. Pero lo cierto es que no todos los políticos que en algún minuto se vieron involucrados llegaron a un juicio como las personas que ayer fueron absueltas. Ahora, con lo que estamos analizando con Cristian, por una parte preguntarte si tú lo consideras un fracaso del Ministerio Público y por otro lado te agrego una pregunta. La resolución del día de ayer da a entender a la ciudadanía que, al menos de manera no tan masiva, en Chile no existió financiamiento irregular en la política. 2 cuestiones. Lo primero, coincidir con Cristian, efectivamente está en entredicho el método con el cual el Ministerio Público enfrentó este caso, no solo por la letanía, los tiempos del proceso, sino también por cómo lo enfrentó, juntando causas, la argumentación, etcétera, etcétera. Entonces eso también pone en entredicho y marcó un antes y un después a nivel político, como bien decía Cristian. A ti te tocó legislar, después fuiste presidente de partido, Cristian es un buen testimonio de cómo esto se discutió y se implementó también, esto de la reforma al financiamiento de la política. Pero también puede ser un antes y un después en materia legislativa, normativa, judicial. O sea, llevamos 25 años de reforma procesal penal y casos de esta naturaleza, complejos, como el caso de SQM, vienen a, de alguna manera, poner de relieve qué tan eficaz es hoy día la estructura de persecutoria, de investigación, etcétera, etcétera. Y acá desprendo otro elemento, José, que tiene que ver con precisamente el actuar de la Fiscalía.
los casos de alta connotación pública tienden además a estar mediados no solo por la naturaleza de las pruebas, las imputaciones, la investigación, también tienden a estar mediados por la opinión pública, por los contextos políticos, y no solo significa un costo en materia de gasto público, ¿no? Porque los juicios, los procesos de investigación cuestan dinero, sino que además son costos para las personas que se ven afectadas de alguna manera, puestas en entredicho, investigadas por estos casos complejos. O sea, este caso duró 11 años, ¿no? El mismo Pablo Longueira lo decía ayer, Marco Enrique Dominami, o sea, aquí también hay un escarnio público. Y hay una cuestión, para ir cerrando, José, hay una cuestión que nos une a todos respecto de la justicia, ¿no? Uno no puede ser oportunista frente a este tipo de fallos. Es decir, le explico, estar a favor cuando el fallo me conviene o cuando me agrada, y estar en contra. Y eso lo vamos a ver hoy día. La justicia falla de acuerdo a las investigaciones, de acuerdo a información objetiva, y eso tenemos que respetarlo, porque también de alguna manera pone en valor a nuestras instituciones. Sí, pero claramente se genera un juicio a nivel ciudadano de que existe un tipo de justicia para un tipo de persona y otro tipo de justicia para personas que eventualmente pueden tener mayores influencias o mayor poder. Y es un pensamiento, una sensación ciudadana que es súper válida de sentir y que no ha pasado solo en este caso, sino en otros también. Eso por una parte. También ha habido cuestionamientos. Escuchaba ayer, por ejemplo, al exfiscal Carlos Gajardo a que esto haya sido investigado por la Fiscalía Regional de Valparaíso, o si necesariamente todos los fiscales que estaban detrás de la investigación tenían la experiencia suficiente para abordar un caso tan grande y tan añoso por la duración de aquello. ¿Cómo lo ves tú, Cristian, lo que analizaba Joaquín? Y preguntarte también precisamente por otro tema que se ha dado a conocer durante las últimas horas, que el veredicto va a ser leído en prácticamente un año más. Sí, eso es bien intenso también. Es bien intenso también, agosto del 2026. En agosto del 2026 de agosto, se va a conocer claro. el fallo. Yo no sé qué, a mí también me llamó la atención, lo vi en la prensa y me llamó la atención que en un año más o en 10 meses más vamos a tener el fallo para saber realmente los argumentos. Da cuenta de un problema grande. Ahora, Salvo el voto de minoría. Salvo el voto de minoría, que ya está, o sea, en el fondo ya, Sí. pero los votos de mayoría me parece un tanto excesivo. Vuelvo a reiterar eso. Ahora, yo creo que hay varios comentarios. Mira, uno, había un financiamiento ilegal de campaña y eso existía. Y por eso explotó todo esto. Y esto permitió que hoy día se sepa quién aporta las campañas, que las campañas sean mucho más acotadas en costo. Sí. Recordemos que hace 10 años esto era una feria de carteles y de Las propaganda, palomas, claro. palomas, carteles gigantes, carteles pequeños, saturadas las ciudades. Finalmente se ordenó muchísimo eso, desde el punto de vista urbano también, desde el punto de vista de la competencia, desde el punto de vista del aporte para todos por igual, desde el punto de vista de que se sabe quién aporta una campaña. También ya no se puede aportar a las campañas las empresas, sino que solamente personas con nombre y apellido, personas naturales. Y se sabe, o sea, si yo soy candidato algún día se va a saber quiénes aportaron a mi campaña. Todas esas transformaciones surgieron. Entonces, hubo una transformación importante que se implementó, que a lo mejor uno se olvida, y esto se provocó por producto de estos temas, porque había un financiamiento ilegal que las empresas aportaban a las campañas, en términos simples, no figuraban, y se emitían boletas como si fuera una prestación de servicio. Yo era abogado, le presto servicio a una empresa, me pasaba esa plata y esa plata, en vez de ser un servicio, era para la campaña. Sí, casos súper recordados, como eso charlas por 20 millones que nunca se realizaron. Claro, asesoría habla. ¿Ah? Asesorías habla. Asesorías que no se conocían. Eso fue, porque era plata que... escándalo, claro, uno simulaba una pega, pero al final no era la pega, era para aportar la pega. Entonces, todo eso se reformó. Entonces, y hubo personas que reconocieron sus hechos y fueron... Pero que ahí volvemos a un tema. O entonces, sea, en el fondo... Y este juicio se alargó. Ahora, eso es. ¿por qué se alargó tanto? Ese es mi punto, que no tiene mucha explicación y que requiere de un análisis profundo y de tratar de mejorarlo. O sea, esta reforma lo que busca era precisamente evitar estos juicios eternos del sistema antiguo. El sistema antiguo teníamos juicios eternos. Que era, lo que buscaba esto era precisamente lo contrario. Uno de los grandes objetivos de la reforma procesal penal que mencionaba Joaquín Tal anteriormente. Bueno, van a existir cuestionamientos... Y añadir un elemento adicional. No solo se reformó para que los sistemas de financiamiento cambiaran, es decir, los partidos políticos fueran financiados a través del Estado, las campañas tuvieran mecanismos, sino que además el control. CERVEL
todos para quienes hemos acompañado ciertas campañas, CERVEL no solo es estricto, sino que además está encima de los métodos de rendición, de aprobación de gasto. Recuerden ustedes el famoso desayuno de una de las candidatas a gobernadora regional del 2021, en donde fue el propio CERVEL el que, a partir del control de estas rendiciones, de 50 millones de pesos, alertó, digamos, de estos casos. Entonces, efectivamente, como dice Cristian, tú tienes una reforma que ha dado resultados y que fue producto de esta coyuntura, ¿no? Sí, claro. Bueno, vamos a quedar atentos porque los cuestionamientos probablemente a Fiscalía, incluso a la duración del juicio, como decía Cristian, van a seguir, y quedamos atentos si en algún minuto la Fiscalía llega a ser condenada por costas. Pensando, por ejemplo, en la lectura del veredicto en agosto de 2026. Algunos dicen que no, pero está ahí la posibilidad sobre la mesa. Y si Pablo Longueira se va a querellar o no, tengo entendido que en algún minuto dijo que cuando él fuera absuelto no descartaba presentar alguna acción legal. Quedaremos atentos. Cristian, Joaquín, vamos a ir a la pausa. Tengo otros temas que conversar con ustedes. Carrera presidencial y acusación constitucional contra Diego Pardow en esta mañana de CNN Chile Radio. Ya estamos de vuelta. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio. Estamos de vuelta en esta mañana de CNN Chile Radio, jueves 23 de octubre, 10:01, y estamos en Voces del Poder con Cristian Monkever, exministro, exdiputado, miembro de RN, exconvencional también, y Joaquín Orellana, analista político, miembro del directorio del Centro Democracia y Comunidad. Vamos a seguir la conversación con otro tema que ha estado en la palestra, los errores de cálculos en las cuentas de la luz. Insólito, hay poca certeza para la ciudadanía, sobre todo desde la vereda de las cifras. Las autoridades parecieran no tener 100% claro de cuánta plata estamos hablando, etcétera. Bueno, pero también se ha hablado de que se retomaría una acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow. ¿Procede? ¿Cómo lo ves, Joaquín? A ver, primero es inédito que toda la oposición está coordinada frente a esta acusación constitucional. Y es que es escandaloso el error. Respecto de la responsabilidad política, que es lo que busca la acusación constitucional, yo tengo un matiz respecto de la oposición, en el sentido de que el presidente ejecutó la responsabilidad política y sacó al exministro Diego Pardow de su cargo. Eso no quita que el error sea garrafal, no solo por el alza en las cuentas o el mal cálculo, y que terminó afectando en que las familias paguen más en sus cuentas de luz, sino que si bien no hay certeza de cómo ocurrió el mal cálculo, sí hay certeza de que el ministro sabía previamente. ¿En ese sentido procede la acusación? En ese sentido procede ejecutar la responsabilidad política que el presidente ejecutó. ¿Con eso tú crees que ya está ok? Mira, es que la atribución de la oposición la tiene, entonces no voy a juzgar si está bien o está mal una acusación constitucional. Mi punto es qué persigue. Si persigue que el ministro deje de ejercer 5 años una labor de servicio público, o si perseguía que él quedara fuera del ministerio. Hoy día ya está fuera, entonces más bien no voy a hacer un juicio respecto de la acusación. Mi punto es el siguiente: el error del exministro o la responsabilidad política reside en que él supo mucho antes, casi un año antes de este mal cálculo. Y el incentivo en la discusión pública, desde mi visión, tiene que estar puesto en cómo rápidamente las familias se ven compensadas y reparadas ante este gasto excesivo. No solo por lo que significa, y con esto cierro, José, no solo por lo que significa el mal cálculo, sino porque además ya afectó públicamente el famoso alza de las cuentas de la luz. Entonces, claro, o sea, es inaceptable. Y en algunas regiones mayor que en otras. Es inaceptable este doble cobro. Sí, mira, son dos cosas. A ver, en la oposición, de la cual yo formo parte, pero no muy activa, porque hoy día estoy en otros roles, pero no por eso... Dejo de ser oposición. Claro, dejo de ser oposición. Lo importante, ojalá haya algún día no ser oposición, pero bueno, eso está por verse en las elecciones que vienen. Oye, yo estimo que son instrumentos y herramientas necesarias, que se pueden utilizar o no. Siempre va a haber una discusión si la responsabilidad ya se cumplió yéndose el ministro, que ya la cumplió de sobremanera, eso de todas maneras. O además
hay que agregarle la acusación constitucional, porque además es en una etapa muy atractiva, digámoslo así de claro. Estamos a... Hay mucho de punto político, 25 días de una elección. Un poco menos, De hecho, se calcula que la votación en la Cámara va a ser previo a la primera vuelta. Imagínate. Y hay dos acusaciones, porque hay contra un ministro también, por este señor, el que se salvó de la Corte Suprema, que también está la acusación presentada. Ulloa. Debería votarse, pues entonces van a ser dos acusaciones súper atractivas. Claro. Y anda a votar en contra, con una elección ad portas. Entonces, o sea, incluso desde la vereda tema política que tú representas, reconoces que hay un punto político. No, lógico, si las acusaciones son puntos políticos, las responsabilidades políticas son puntos políticos. Lo que pasa es que uno tiene que sacar conclusiones de hasta dónde llega y cómo llega y sacar las cuentas bien para que me vaya bien, porque lo que sería un papelón al estilo del que le pasaba a la actual oposición en este gobierno. El juicio de los 10 años que estábamos analizando sería presentar una acusación y que te vaya mal. Pues entonces, pero es un cálculo que hay que hacer y me parece bien. Pero el punto no es tanto eso, porque la gente que nos ve nos dice, bueno, y todo este circo o esta responsabilidad, ¿cómo me devuelven mis lucas? Eso es. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que... Pues, escuché al viceministro, ¿cómo se llama? Álvaro García, decir que se abría una ley corta. Eso es urgentísimo. O sea, si yo fuera gobierno, trataría de meterle acelerador a fondo a eso y entrar con un proyecto de ley la otra semana para arreglar este pastelito. Y nadie tiene excusa para oponerse. Claro, y ahí decir... Y que sean devoluciones que le hagan sentido a la gente también, claro, porque si te van a dejar 200 pesos en la cuenta... Arreglen este pastel rápido, si estas cuestiones se pueden arreglar rápido, las distribuidoras van a estar de acuerdo, yo creo que no va a haber problema. Entonces, que el ministro muestre su muñeca, que tiene mucha experiencia, que el presidente haga lo suyo y meta un acelerador a fondo con ese proyecto de ley para darle una solución. Entonces ya está bien, el ministro Pardo tendrá que responsabilizarse, pero le busco una solución. Porque el presidente dijo hoy día, yo no me quiero meter en este lío, tengo que preocuparme de gobernar. Esto es gobernar, pues. Una solución ya. Y eso y eso depende de él, pues. Depende de él, depende de buscar un acuerdo, citar a las distribuidoras, a la moneda, ponerse de acuerdo con ellos, vamos a hacer esto, ¡pum!, proyecto de ley. Claro. De hecho, la diputada Musanti y Cariola ya presentaron proyectos de ley. Están sobre la mesa. Eventualmente el gobierno podría patrocinarlo. Sí, efectivamente. Como dice Cristian, esto también la señal política es de facultad expresa del Ejecutivo. Y además, ojo con algo, respecto de toda la industria eléctrica, ha sido tema los últimos 2 años. No solo por el alza en las cuentas de luz, el apagón de febrero, que fue bien escandaloso. Fue este año, pareciera que fue hace mucho tiempo. Exacto. Entonces, ha sido tema y la pregunta que cabe es, ¿qué ocurre con la regulación? ¿Qué ocurre con el regulador? Aquí nos enfrentamos a un viejo teorema, ¿no? El teorema de Moe, que es que el regulado termina regulando al regulador. Cuando efectivamente los actores tomadores de decisión permiten que los regulados o se salten la norma o tengan algún grado de impunidad respecto de sus errores, este es el momento para dar una señal categórica, para dar una señal clara y certeza, como decía el senador Juan Luis Castro en la entrevista anterior, de cómo se va a compensar y a reparar el daño a las familias, que además este es un servicio básico. O sea, esto es una cuestión esencial en el funcionamiento de las familias y los hogares en Chile. Y queda la sensación que incluso la autoridad no entiende 100% la cifra o qué fue lo que realmente pasó. Imagínate entonces la ciudadanía si la autoridad no tiene 100% claro cómo solucionarlo o incluso la cantidad de plata de la que estamos hablando. Quiero llevarlos para ir cerrando ya Voces del Poder al escenario presidencial. ¿Cómo han visto este apoyo de figuras de la exconcertación a la candidatura de Matei? Y hago una pregunta y la dejo en la mesa. ¿Está realmente todo el oficialismo convencido de votar por Janet Jara? ¿Qué has podido analizar? ¿Cómo has podido ver el ingreso de figuras de la exconcertación también a la candidatura de Evelyn Matei que apoyan desde Renovación? Yo lo considero fantástico, pero... ¿Podrían venirse otros nombres en la última semana? Ojalá. ¿Pero hay alguna conversación? No, ojalá. Yo creo que esto parte también porque hay un porcentaje importante de votantes y de dirigentes de la exconcertación que hoy día están huérfanos, ¿no es cierto? La candidata Jara no los representa. Y el espectro y la oferta no es muy atractiva y ven en Evelyn Matei una muy buena posibilidad. Yo lo encuentro fantástico porque creo que, a mi juicio, después de estar en un país bien polarizado, no hago juicio de valor, sino que simplemente polarizados para lado y lado, un gobierno un poquito más
moderado, con mayor sentido común, que represente diferentes fuerzas o diferentes miradas de la política, a lo mejor puede ser una buena respuesta para los 4 años que vienen. Pero logra Matei tener tras de sí una imagen de moderada, porque también se le saca el pasado. No, estoy de acuerdo. Si tenemos dificultades, pues, si no estaríamos en primer lugar. Pero se está haciendo un esfuerzo importante. Yo creo que la campaña, al menos en una etapa anterior, ya hace muchos meses atrás, que iba a la baja, se estabilizó, empezó a mejorar, se han ido agregando adhesiones, la ciudadanía toma las decisiones en estas 2-3 semanas, se cambia también mucho, uno mismo duda, oye, este candidato a diputado no me gusta mucho, votar por este otro, las decisiones se empiezan a tomar este fin de semana y el otro, en las casas, en las reuniones familiares, entonces uno empieza a tomar decisiones porque ya se viene encima. No sé, yo lo veo bien, pero de un resultado incierto. No digo respecto de la candidatura de Evelyn Matei, respecto de todo, porque después me dicen que Kaiser va subiendo como la espuma, en fin, que Jara se estancó, que el gobierno se olvidó de la candidatura de Jara. Mire, va a ser un resultado bien incierto. Está abierto, entonces, según tu parecer, Cristian. Joaquín, ¿cómo lo ves tú, este apoyo de figuras ex Concertación, por ejemplo, en torno a Evelyn Matei? Si están todos tan convencidos de votar por Jara, si el presidente Boric le ha hecho un favor o no a Jara con meterse en algunos temas, etcétera. A ver, respecto de figuras de la ex Concertación, con todo lo que admiramos, quienes somos de centro izquierda, la mejor coalición de gobierno que ha tenido la historia republicana de nuestro país, la Concertación hoy día es una etiqueta. O sea, es otro proceso político el que estamos viviendo y más bien es un muy admirado y bonito recuerdo, pero hoy día estamos en otro momento. Entonces, desdramatizaría esa fuga, como tú le llamaste, José. Ahora bien, respecto de los apoyos de la candidatura de Janet Jara, están a firmes. Y yo espero haber escuchado mal al senador Juan Luis Castro cuando dijo que figuras de la democracia cristiana estarían pensando votar por Matei. O sea, recordemos, ojo, que en su propio debate interno la democracia cristiana vivió un quiebre producto del apoyo a... Bueno, veremos qué pasa con el presidente Frey, que es militante de C. Sí, pero la candidatura de Janet Jara, incluso con su presidente incumbente de partido renunciando. Entonces, también este es un proceso que ha tenido costo y que también se ha demostrado cierta fidelidad de los partidos a la candidatura de Jara, incluso soportando a la candidatura de Jara frente a los matices frente a su propio partido. O sea, la candidatura de Jara también se ha apoyado en la centroizquierda para distanciarse del PC. Yo más bien no creo que existan dudas respecto de los apoyos hacia la candidatura. Perfecto. Una reflexión final, Cristian, 5 segundos, porque estamos en el tiempo. Si quieres hacer alguna reflexión final de lo que estábamos conversando. A pensar bien el voto nomás. Okay. Yo creo que es importante, a partir de todo lo que se ha vivido, no lo digo respecto de Jara Matei, porque aquí estamos en dos posturas y con opciones bien claras, sino también respecto del resto de las alternativas, porque después viene el lamento. Oye, ¿por qué voté por este? ¿Por qué voté por otro? Y después no aparecen nunca los que dicen convencidos de una opción, después están todos arrepentidos. A pensarlo bien en estos días que se vienen. ¿Vamos a tener novedades del presidente Frey en estos días? ¿Sí o no? Sería muy bueno, pero... Algo sabes. Sería un terremoto eso. Ok, pero bueno. No. Ahora digamos que Renovación Nacional ya puso en la franja a Patricio Elwin, ahora que van por Frey. Se enojaron ustedes. Ahí hay cierta intencionalidad, Cristian, déjame decir. Bueno, pero esa sonrisa de Cristian dice que capaz que haya novedades pronto. Bueno, vamos a quedar atentos. Cristian Monkever, Joaquín Orellana, gracias por ser parte de Voces del Poder este jueves 23.